Bueno, pues continuamos de nuevo, aunque sea con cuentagotas. Siempre, pues eso, en la medida de lo posible. Bueno, pues seguimos esta apasionante la Primera Guerra Mundial. Nos habíamos quedado viendo la guerra entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Como vimos, Italia pasa de firmar la Triple Alianza con los imperios centrales, ¿no? Alemania y Austro-Hungría. Después pasa a ser neutral y después se une con los aliados, ya que les prometen terrenos del Imperio Austrohúngaro y en África, en Abisinia, en concreto la Etiopía actual, y con esto por lo que consigue una guerra cruenta en la frontera del Imperio Austrohúngaro y posteriormente sería ya después maltratada en Versalles, ¿no? Como ya luego veremos. Así que todo este negocio dará lugar al nacimiento del partido Lavoro Fascio de Benito Mussolini y ya pues todo lo que viene después, pero bueno, que eso es otra historia. Bueno. En invierno del 14, el alto mando alemán le dice al Kaiser que han decidido lanzar la mayor ofensiva contra los rusos. Los generales pensaban que aunque no barrerían, pero sí podían provocar la negociación de los rusos, ¿no? Con este ataque. Movieron pues 8 divisiones del frente occidental a Krokop, en las estribaciones de los Cárpatos. Ahora luchaban con los austriacos. Cuando los alemanes se acercaron a Krokop, los rusos se retiraban, ya que fueron cogidos por sorpresa, sin munición, incluso, bueno, Krokop se pronuncia como Gornich, dejando a los heridos allí y siguiendo una política de tierra quemada. Y los cosacos echaban a la gente cruelmente. Los rusos buscaban chivos expiatorios y los judíos de Europa del Este reunían todas las papeletas, ya que no parecían rusos y su lengua, el yiddish, sonaba sospechosamente como el alemán. En 1914 había 4 millones de judíos en el imperio zarista ruso. Vivían en territorios de ocupación, incluso 650.000 sirvieron en el ejército, pero aún así eran considerados inferiores. Incluso ya pensaban enviarlos a Siberia. En Prensil, ¿no? Esa ciudad que vimos que ahora está muy cerca de Leópolis, o sea que yo creo que pertenece a Polonia, pero que está muy cerquita de la frontera ucraniana, en Prensil, se sentían más seguros, ¿no? Los judíos, con el Imperio Austrohúngaro. Pero al llegar los cosacos todo cambiaría. Nadie sabe cuántos judíos murieron en Europa del Este, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. 600.000 fueron desplazados de sus hogares, 200.000 no volvieron a casa. Después de su experiencia de los judíos bajo los rusos, los judíos pensaron que con los alemanes les tratarían mejor. Los alemanes prometieron de liberarles del yugo ruso. Cuando los generales alemanes entran por Varsovia y por la calle principal del barrio judío, incluso los judíos mostraban su patriotismo alistándose al ejército alemán. 100.000 judíos lucharon por el Kaiser, murieron 12.000, 30.000 fueron condecorados. Aunque los judíos eran tolerados en el ejército alemán, eran muchos los soldados alemanes que los despreciaban. El avance alemán continuó durante el verano de 1915, conquistando la actual Polonia, Lituania, parte de Bielorrusia, parte de Ucrania. Fue la mayor victoria de los imperios centrales. Se encontraron con un mundo destruido por la llamada política de tierra quemada, ¿no? Ya sabéis
que lo hemos visto dicho en otras ocasiones, la política de tierra quemada consiste en destruir todo lo que te encuentras a tu paso en la huida, ¿no? Para impedir que lo utilice el enemigo. O sea, tú vas a dejar una ciudad, la vas a abandonar, pues la destruye. Así el enemigo no se puede utilizar de ella, ¿no? Justo lo que no hicieron, por ejemplo, los vascos en los Altos Hornos de Bilbao, cuando abandonan Bilbao en junio del 37, pues toda la industria del norte se quedó intacta y Franco se la encontró intacta y la utilizó a su favor. Bueno. Las tropas alemanes convierten el ancho de las vías del tren, ¿no? El ancho de las vías férreas rusas. Estamos con la publicidad. No voy a poner nada español porque los derechos de autor luego me vienen. Venga. Las tropas alemanas convierten el ancho de vía férrea rusa al ancho alemán, ¿no? En los territorios que van conquistando, ¿no? Concretamente en Polonia. Reconstruyen las comunicaciones, ¿no? O sea, reconstruir las comunicaciones es clave. El objetivo de Alemania es darle estatus de Estado independiente a Polonia, pero bajo su protección. Los alemanes pensaban que ellos eran los portadores del orden civilizado y de la disciplina. Los alemanes querían dar una buena imagen. Pero para muchos polacos pensaban, o sea, no lo engañaban, no se creían esto. Pensaban que todo esto de mejorar las comunicaciones y todo esto no era más que para desvalijar todo lo que tenían. Por ejemplo, no paraban de llevar muebles a la Prusia Oriental, etcétera. O sea, era llevarse el botín a casa, vaciar Polonia. El ejército alemán tenía una escasez crónica de mano de obra, ¿no? Entonces empezó a trasladar hombres hombres de allí del este al frente occidental para trabajos forzados, ¿no? Me imagino que sería pues para cavar las trincheras y todo, porque el frente occidental sabéis que se atrincheró. La Cruz Roja norteamericana también repartía alimentos entre los hambrientos polacos. El ejército alemán, poco dispuesto a alimentar a las poblaciones conquistadas, pero sí los iba clasificando. A todos los mayores de 10 años tenían que ir documentados con unos pases con fotos proporcionados como unos 2 millones por ello. Empezaron programas de desinfección a gran escala por considerar al este como un centro de enfermedades, ¿no? Estos los alemanes, sellando los cruces de trenes de la frontera este. Todo aquel que quería cruzar la frontera. Increíble, dicen 45 minutos de música interrumpida. No hay manera, macho. Aquí las noticias. Ah, bueno, aquí sí, pero es española. Bueno, entonces, como digo, todo el mundo que quería cruzar la frontera desde Polonia para Alemania tenían que ser despiojados antes de cruzar a terreno alemán. Bueno, pues ya haciendo balance, en el invierno del 15, la guerra racial teutones contra eslavos pues iba con gran ventaja alemana, ¿no? Teutona. Fuerzas alemanas y austrohúngaras se unen sus fuerzas para ir a destruir Serbia, para conseguir el control de los Balcanes y también a su vez ya poder cumplir la venganza de
de Francisco Fernando, ¿no? ¿Acordáis? Del archiduque. Consiguieron asociar también a Bulgaria, ¿no? Veíamos que había una serie de países ahí que estaban esperando la mejor oferta, pues ya Bulgaria es uno de ellos que cae a favor, tentada por Alemania, segura de que ganaría la guerra. Entonces el cebo fue la promesa, como siempre, de amplios territorios serbios, ¿no? Para Bulgaria. Y también pongo yo aquí, que ya lo tengo yo recogido de, no sé si fue en la historia de Rumanía, lo tengo que repasar, pero aquí no, en esta documentación no ha salido, Dobruya, que es la desembocadura del Danubio, que ahora actualmente no sé, hay parte, en fin, la cosa es que esos son unos terrenos que siempre han estado en pugna entre Rumanía y Bulgaria. Y entonces, pues me imagino que si se asociaba con los alemanes, pues no iban a tener ningún inconveniente en también tomar estos terrenos, ¿no? Siempre y cuando ganaran la guerra, claro. Fernando, el rey búlgaro, que había nacido en Viena, por tanto tenía muy poca simpatía por los eslavos. El 6 de octubre de 1915, una fuerza conjunta austrohúngara y alemana toma Belgrado en 2 días. Y después el ejército búlgaro entró por el sudeste, ¿no? Por su frontera con Serbia. Así que los serbios estaban, digamos, rodeados o atacados por 2 frentes. Su única vía de escape era hacia Albania, pero significaba cruzar unas peligrosas montañas. El ejército serbio escapó, con gran parte del pueblo con él, cientos de miles. Fue un éxodo de una nación. Llegaron al campo de los Mirlos, en Kosovo, donde allí al parecer también hubo batalla cuando se defendían del Imperio Otomano, en el 1300 y pico. No muy tampoco con muy buenos recuerdos, y ahora tampoco, o sea que eso es una herida que tienen ahí abierta. El 24 de noviembre de 1915 deciden huir tanto el rey y el ejército. Su plan es alcanzar el Mediterráneo. Hay una península serbia, una película serbia que narra el horror del éxodo. Se llama Por el honor de la madre patria. Es de 1930. Es una enorme procesión funeraria de los serbios que ya soportó el dolor en silencio, ya que ya ni se escuchaban las órdenes, ni ya eso se convirtió en una dispersión ya sin control, de una marcha, ya no se sabía quién iba delante, quién detrás de ti. Al final fue un sálvase quien pueda. Los supervivientes se reunieron en la isla de Corfú. El agotamiento, hambre y enfermedades continuaba cobrándose sus víctimas. La mitad del ejército, ¿no? Más de 200.000 hombres habían muerto en esa marcha. Nadie sabe cuántos civiles, siendo la mortalidad de Serbia de las más altas, si no la más alta, de la Primera Guerra Mundial. Los poderes centrales, o sea, los teutones, eran los dueños del frente oriental. Las columnas de prisioneros, que lo llamaban perros rusos, se convirtieron en algo muy familiar. Incluso el Kaiser Guillermo sugirió que 90.000 prisioneros rusos fueran llevados a una península estéril en la costa del Báltico y que se les dejara allí solo morir de hambre. El alto mando alemán y austrohúngaro se reúnen en el Tirol, pero tras las felicitaciones mutuas, la alianza está podrida. El archiduque Federico y el Kaiser alemán, la guerra había dado paso a sus diferencias, no los había unido. Alemania consideraba que el imperio austrohúngaro estaba en ruina y se preguntaba si debería anexionarlo al Reich alemán.
y Austrohungría encontraba a Alemania como arrogante y dominante. El jefe del Estado Mayor austrohúngaro, por ejemplo, llamaba a los alemanes nuestros enemigos secretos. A su vez, los austriacos enviaban negociadores de paz a los aliados, ¿no?, sin que se enteraran los alemanes. Pero no podían romper su pacto con Alemania. Fueron, por tanto, las alianzas las que, tanto de un lado como de otro, las que prolongaron esta Primera Guerra Mundial. Bueno, ya lo dejamos aquí y ya a ver si consigo más material para el siguiente. Pues chao, chao.